Buenos días, mi nombre es Gabriel Benjumea y hoy les voy a presentar los motores de corriente continua y alterna. Empezamos con los motores de corriente continua, los cuales están formados por un rotor y un estator. A diferencia de los motores de corriente alterna, el estator no giratorio del motor de corriente continua está formado por imanes permanentes. Los imanes permanentes están fijados a una cubierta cilíndrica de chapa metálica y el rotor giratorio está formado por finas láminas eléctricas individuales. El rotor se enrolla con las bobinas de hilo de cobre y los desvanados individuales están conectados al conmutador. El conmutador giratorio En el conmutador giratorio hay dos escobillas para los polos positivo y negativo. Las escobillas pueden ser de carbono o de metal. En este tipo de motor convierte la energía eléctrica en mecánica por medio de un movimiento rotativo. Dicho movimiento es generado como consecuencia del campo magnético debido a su velocidad variable. Los motores eléctricos de corriente continua se pueden utilizar tanto para aplicaciones de baja y alta potencia. Los estatores de imanes permanentes son motores eléctricos que utilizan la combinación de campos magnéticos de naturaleza permanente y campos magnéticos inducidos producidos por la por la corriente de excitación externa que fluye a través de los desvanados del estator. El estator embobinado es la parte fija del alternador que no tiene movimiento y es donde están alojadas las bobinas inducidas, donde se genera la corriente eléctrica. Thomas Edison aportó mucho para los motores de corriente continua. Algunos de sus aportes más destacables son el diseño de las baterías recargables de níquel y hierro a fines del siglo XIX para alimentar los coches eléctricos, hoy conocidas como pilas alcalinas, y el diseño de la bombilla, que fue el 19 de octubre de 1879, el día que Thomas Edison tuvo éxito al dejar un filamento incandescente encendido durante varios días. Los motores de corriente alterna dicen que en este caso los motores se basan su funcionamiento en la obtención de un campo magnético giratorio. Dentro de este campo magnético giratorio puede haber un electroimán que gira a la misma velocidad que el campo. En este caso tendremos un motor sincrónico. Una segunda posibilidad es que dentro del campo haya un bobinado sometido a inducción, por lo que parece una corriente eléctrica y por lo tanto la fuerza de Lorentz. El giro será más lento que el campo giratorio, razón por la cual el motor se denomina asincrónico o de inducción. Más adelante los explicaremos. Ahora, los motores de corriente alterna son aquellos motores eléctricos que funcionan con corriente alterna, valga su redundancia. Un motor es una máquina motriz, esto es un aparato que convierte una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación o par. Un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en fuerzas de giro por medio de acción mutua de campos magnéticos. Ahora, los motores sincrónicos son, en este tipo de motores, el estator genera un campo magnético giratorio. Para ello se dispone de dos pares de bobinas perpendiculares. Una de ellas se conecta directamente a la corriente alterna, generando un campo magnético oscilante. En la otra bobina se intercala un condensador, cuya misión es desfasar la corriente que llega a los 90 grados eléctricos respecto a la corriente de la bobina anterior, con lo cual el campo magnético que genera esta segunda bobina estará también desfasado respecto al anterior. Y los asincrónicos son los motores asincrónicos o de inducción son aquellos que funcionan mediante corriente alterna, necesaria para poder producir torsión del motor. Estos motores, a diferencia de los motores sincrónicos, no necesitan una conmutación mecánica para funcionar, razón por la cual pueden funcionar con cualquier toma de corriente alterna. Seguimos con los rotores de jaula de ardilla.
que dice que un rotor de jaula de ardilla es la parte giratoria del motor de inducción de jaula de ardilla común. Un motor de jaula de ardilla es un tipo de motor de corriente alterna. Este tipo de rotor consiste en un cilindro de laminaciones de acero con conductos de aluminio o cobre incrustados en su superficie. Seguimos con el rotor de imanes, que consiste en un electroimán que puede girar libremente en torno a un eje. Dicho rotor está rodeado por un imán permanente cuyo campo magnético permanece fijo. El electroimán recibe la corriente a través del contacto establecido entre las escobillas y el conmutador. También tenemos el rotor embobinado. Este desvanado se conecta normalmente en estrella y los 3 terminales restantes se conectan a 3 anillos rozantes que a través de unas escobillas permiten la conexión exterior de unas resistencias para limitar la corriente rotórica. La inserción de estas resistencias permite la reducción de la intensidad de arranque, manteniendo un buen par e incluso puede ser el máximo en el arranque. Bueno, para finalizar tenemos los aportes de Nikola Tesla a la energía de corriente alterna. Para empezar tenemos el campo magnético rotativo, el cual Nikola Tesla durante 2 años estudió el tema para finalmente llegar a la solución, un campo magnético rotativo que permitiría alimentar un motor con corriente alterna antes de transformarla en corriente directa. La corriente alterna, que entendió que podría multiplicar la producción de los generadores de energía si acortaba los núcleos magnéticos, y fue así que inventó la corriente alterna, con muchos más alcances que la corriente directa. Y la transferencia de energía inalámbrica, que en una feria en 1893 mostró que era capaz de transferir energía de manera inalámbrica a través de una serie de focos de fósforo en un proceso que denominó inducción electrodinámica. Este fue el final de mi presentación, espero que les haya gustado.